Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo directo en Instagram, a un nuevo directo para aprender a dar una clase práctica de cocina online. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Todo bien? Perfecto. Como sabéis, llevo desde el día 14 haciendo un directo cada tarde y, compartiendo con vosotros contenido contenido de valor, qué bueno. Contenido de valor que voy a estar compartiendo hasta el día 30, ¿vale? Voy a estar compartiendo contenido de valor con vosotros hasta el día 30 para que dejes de cocinar 12 horas al día. ¿Me has oído bien? Para que dejes de cocinar 12 horas al día y ganes como mínimo 600 euros extra al mes dando clases de cocina online. Antes de comenzar con este directo, quiero contarte que el día 30 voy a hacer un webinar en directo, ¿vale? Gratuito, en el que te voy a enseñar las 5 claves que te harán perder el miedo a la cámara en 20 días. 20 días. Necesito que me des 20 días. Y ganar como mínimo 600 euros extra al mes dando clases de cocina online. Clases prácticas de cocina online. En este webinar os voy a explicar cómo desarrollé el método mediante el cual me gano la vida dando, ahora mismo es una parte importante de mis ingresos, las clases prácticas de cocina online. Y cómo he conseguido llegar a facturar mínimo 600 euros extra al mes. ¿Vale? Esa clase no va a ser por aquí por Instagram, no va a ser por YouTube, no va a ser por Facebook, así que necesito que sí o sí vayas al link de mi bio, al link de mi perfil y te registres en el webinar gratuito, en el que durante 1 hora te voy a estar dando esas 5 claves. Regístrate porque las plazas son limitadas. Cuando termine este en vivo, por favor, vas y te registras en el webinar. ¿Por qué? Porque tengo muy buenas noticias y mucho contenido de valor para ti. Al terminar el webinar, cuando acabe ese webinar, cuando esté terminando, lo que voy a hacer es te voy a explicar, se abrirán las inscripciones, ¿vale? Para el curso, ¿vale? Para el programa de formación que he desarrollado junto a Marcos Mora, un programa de formación, ¿vale? En el que te vamos a enseñar todo lo que necesitas para poder dar una clase práctica de cocina online y generar mínimo 600 euros extra al mes. Eso pasará el día 30 después de contarte las 5 claves para perder el miedo a la cámara. ¿Qué más te puedo decir? Que llevamos 5 días, 5, 6, 7 días ya, hoy es domingo, 7 días, cada día transmitiéndote y contándote y dándote contenido de valor. Te he explicado cómo perder el miedo a la cámara. Ayer hablábamos de los patrones de comunicación, de cómo aprender a escuchar, de cómo aprender a leer lo que el alumno nos quiere contar. Y todo esto lo estamos haciendo para darte el mayor número de herramientas de manera gratuita, completamente gratuita, para que tú puedas ya, desde el día 30, comenzar a dar clases prácticas de cocina online. Te vamos a dar todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Hoy, en el directo de hoy, quería hablarte de cómo transmitir, cómo comunicar esos conocimientos que ya tienes, cómo hacer que esos conocimientos lleguen y el alumno sea capaz de integrarlos, sea capaz de esos conocimientos, cogerlos, hacerlos suyo y sacarles el máximo rendimiento posible. Hoy te quiero hablar de todo eso. Quiero hablarte de cómo comunicar de manera efectiva, de cómo comunicar de manera que el alumno integre, aprenda y sea capaz de sacarle partido a todo lo que le estás contando.
Así que vamos con ello. Antes, como siempre, vamos a hidratar un poquito la garganta porque ya son horas hablando, son horas del día que llevamos en marcha. A ver, ¿qué es importante? Lo primero importante a tener en cuenta es que todos, a la hora de enfrentarnos a una formación, tenemos un problema, más que un problema, tenemos un miedo súper que nos atenaza muchísimo, que es el miedo a fallar, a no saber expresar, a no saber comunicar, a no saber contar, a no saber explicar, a no saber decir, a no saber cómo llegar a ese alumno. Es un miedo, bueno, es un miedo normal, es un miedo coherente, es un miedo que todos tenemos, pero lo relevante, lo importante y lo interesante no es ese miedo. Y no es que ese miedo lo sienta todo el mundo. Lo importante y lo relevante es que ese miedo simplemente está en nuestra mente, no es real. Cuando nos pongamos delante de los alumnos, lo que tenemos que estar es tranquilos y relajados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a contar es lo que nosotros conocemos y sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, lo que quiere decir esto es que lo primero que se necesita para poder dar una clase, ya sea presencial, ya sea online, ya sea una masterclass, ya sea una videoreceta o ya sea una clase de cocina práctica online en directo, es prepararte la clase. Hay que prepararse la clase. Hay que aprender a estructurar los conocimientos, hay que aprender a darle forma a todo ese conocimiento, a todo eso que ya sabemos, para poder transmitirlo. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué? Porque necesitamos tener nuestros conocimientos estructurados. Una cosa de la que tenemos que ser, súper conscientes, es de que el conocimiento ya lo tenemos. O sea, todo esto ya sabemos lo que vamos a contar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos frenamos? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué no nos sentimos seguros? ¿Por qué pensamos que vamos a fallar? ¿Por qué? Porque no hemos estructurado, no hemos preparado nuestra clase. No hemos cogido esos conocimientos y los hemos puesto, ¿vale? De manera que cuentes una historia, que cuentes una especie como, no sería un cuento, pero sería una narración en la que todo lo que vas contándole al alumno se vaya entrelazando. ¿Vale? Al final para mí dar una clase es como un libro. Es como un libro. Cuando tú escribes un libro, tienes que tener un argumento, que es lo que se va a basar el libro, tienes que tener una introducción, tienes que tener un desarrollo y tienes que tener una conclusión. Esas tres cosas son imprescindibles para poder contar una historia, para poder narrar una historia. Pues lo más importante de todo esto que quiero que sepáis es que vosotros, todos cocineros, todos los que cocináis, todos los que estáis cocinando de manera profesional, todos los que estáis cocinando de manera amateur, todos los que estáis estudiando cocina, pero vosotros sobre todo cocineros profesionales que lleváis ya años cocinando, esa historia, esa narración, ¿vale? Ya la tenéis. Porque tenéis muchísima experiencia, tenéis muchas formas de hacer las cosas, habéis cocinado muchísimo de muchísimas maneras. ¿Qué os falta? ¿Qué os ocurre? ¿Qué necesitáis ahora? Necesitáis coger todos esos conocimientos y transformarlos en un libro. Ese libro es vuestra clase práctica de cocina online. ¿Y esa clase práctica de cocina online qué tiene que tener? Tiene que tener una introducción, como os he dicho, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener una conclusión.
Sé que suena a lo mejor complicado, sé que suena raro, pero es mucho, mucho más sencillo y mucho más simple de lo que parece. ¿Vale? Cuando nosotros empezamos, en mi caso, cuando empecé a dar clases, yo empecé a dar clases en el año 2014. Empecé a cocinar en el año 1992. Hasta el 2014 no di ninguna clase. En el 2014 empecé a dar clases, o sea que pasaron 22 años. Estuve 22 años adquiriendo conocimientos y práctica. ¿Vale? Conocimientos, práctica y experiencia. ¿Vale? Desde el 92 hasta el 2014 adquiriendo conocimientos, práctica y experiencia. ¿Vale? En 2014 comencé a dar clases. Comencé a dar clases y daba las clases, pues bueno, visto con perspectiva de aquella manera. Una cosa interesante es que si cuando tú miras hacia atrás y ves lo que has hecho en el pasado, si estás satisfecho con lo que hiciste es que has evolucionado poco, has aprendido poco y has crecido poco. Y esto es algo que tenéis que tener muy, muy, muy en cuenta. Siempre, todos, lo bonito es mirar hacia atrás y ver que hemos evolucionado, hemos crecido y que lo que hicimos y en aquel momento nos parecía fantástico, hoy en día somos plenamente conscientes de que era muy mejorable. Eso nos ha pasado a todos. Pasa a todos los que cocinéis os pasará con platos. Si miráis platos de hace 4 o 5 años diréis, madre mía, lo que estaba haciendo y lo que podría llegar a hacer. Pues eso es es una de las cosas más interesantes, ¿vale? Más interesantes para nosotros, el ver cómo evolucionamos. Yo en el 2014 empecé a compartir conocimientos a través de la formación. Formaciones prácticas, formaciones presenciales, formaciones masterclass, charlas, de todo un poco. ¿Qué ocurre? Que no soy consciente de que necesito un sistema hasta el año 2018 aproximadamente. En el año 2018 me doy cuenta de que necesito estructurar un sistema para cada una de las clases que doy. Yo, por ejemplo, en mi caso, en las clases que doy presenciales, que esto ya sean masterclass o prácticas, ahora mismo tengo 25 cursos diferentes. Curso de puesta en valor de los peces del Mediterráneo, puesta en valor de las plantas silvestres comestibles del Mediterráneo, tengo un curso sobre plantas halófilas, tengo un curso sobre mariscos y el azúcar, tengo un curso sobre, 1000 cursos, sobre el atún rojo, muy buenas, Juan, un curso sobre todo, sobre todo lo que te puedas imaginar, tengo cursos. Si entráis en mi página web veréis muchísimas recetas y mucha información. Pero, ¿qué ocurrió? Eso, en el 2018 aproximadamente me di cuenta de que, esto tengo que estructurarlo. Y fue cuando empecé a estructurar las clases, a estructurar los cursos, a estructurarlo todo, y lo estructuré de esta manera. O sea, al final yo necesito una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Por qué necesito una introducción, un desarrollo y una conclusión? Porque es la forma de que el alumno vaya asimilando y vaya absorbiendo todos los conocimientos. Me dirás, ostras, pero es que esto es complicado de hacer. Sí, es complicado de hacer. Por eso te invito a que te inscribas gratuitamente en el webinar del día 30. Webinar del día 30 a las 7 de la tarde en el que te contaré las 5 claves para perder el miedo a la cámara. ¿Vale? Con esas 5 claves podrás generar mínimo 600 euros extra al mes dando clases prácticas de cocina online. Y al terminar ese webinar se abrirán las inscripciones para el curso, el programa de formación que he desarrollado junto a Marcos Mora para aprender a dar clases prácticas de cocina online. Un programa que está basado en mi experiencia. Como te he dicho, 2014 empiezo a dar clases presenciales y en 2019, en marzo, 28 de marzo de 2019, dada la situación, lo que hago es
empezar a dar clases prácticas de cocina online. Todo lo que he aprendido desde marzo hasta ahora y todo lo que sigo aprendiendo está puesto en ese programa. Errores, aciertos, conocimientos, cómo resolver problemas, cómo resolver dudas, cómo resolver todo lo que se puede, todas las incertidumbres que se pueden dar en una clase, cómo ser capaz de resolver todos los pequeños inconvenientes que van apareciendo durante una clase, cómo estructurar esa clase, todo eso lo tienes en el curso, el programa de formación para aprender a dar una clase práctica de cocina online. Un programa que, como siempre digo en todos los directos, tiene un coste. Ese programa tiene un coste de 397 euros. Se puede pagar en plazos. ¿Por qué? Porque creo que es el momento de aportar valor a nuestro sector, de aportar valor a toda la gente que ahora mismo lo está pasando, no lo está pasando del todo bien dentro de nuestro sector y de nuestro gremio, y porque quiero que antes de que hayas terminado de pagar el curso, tú ya hayas facturado lo suficiente como para cubrir los gastos de este. O sea, ese es el objetivo que tenemos en el programa, el objetivo que tenemos en este curso, en esta formación. Que tú, antes de terminar de pagarlo, hayas generado los ingresos necesarios para pagarlo y estés ganando dinero. La forma de retornar todo el aprendizaje y todo lo que he ido asimilando durante todo este tiempo. Creo que es importante compartir este conocimiento porque hay muchísima gente con ganas de aprender a cocinar, y somos muchísimos los profesionales y las personas que tenemos los conocimientos y solo nos hace falta aprender a transformarlos en un curso práctico de cocina online. Para eso son estos directos, para eso es para lo que estamos aquí. Te estaba comentando que, al final lo complicado es cómo puedo transmitir mis conocimientos, o cómo puedo conectar, cómo puedo enlazar, cómo puedo generar esa conexión con el alumno. Bueno, ayer vimos patrones de comunicación, vimos que nuestro mensaje tiene que ser un mensaje universal, tiene que tener datos, tiene que tener titulares, tiene que tener una historia, tiene que tener una emoción. Y hoy lo que os estoy compartiendo para mí es una de las cosas importantísimas. Lo primero, si tienes que dar una clase, te la tienes que preparar. Ya os lo he dicho en todos los directos, esto no es magia. Esto no es magia, es un proceso. Y es un proceso que requiere de un trabajo. No hay otra. O sea, al final aquí no existen las varitas mágicas. Esto, tú para poder dar una clase de cocina online vas a tener que prepararte la clase. Pero igual que si tienes que dar una clase de cocina presencial. O igual que si tienes que hacer una masterclass. O igual que si tienes que dar cualquier tipo de formación. Te lo tienes que preparar y te lo tienes que estudiar. Lo primero. Una vez que lo tienes preparado y que lo tienes estudiado, lo tienes que estructurar. Los conocimientos ya los tienes. Te lo has estudiado y te lo has preparado. Ya sabes lo que vas a contar. Muy bien, perfecto. Ahora lo que tienes que hacer es estructurarlo. Y como os he comentado hace un momento, para mí la mejor forma de estructurarlo es contando una historia. Contando una historia, y al igual que pasa en un libro, tienes que tener una introducción que sea atractiva, que sea agradable, que incite a seguir. Tienes que tener un desarrollo en el cual vayan ocurriendo cosas que vayan haciendo que los alumnos se vayan cada vez enganchando más a la formación, y tiene que tener un desenlace, que en este caso serán las recetas, el plato, la elaboración que el alumno se va a comer en su casa. Recordar que las clases prácticas de cocina online te permiten mucho. O sea, una de las cosas que te permiten es poder dar clase a cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
Yo, como os decía, ahora mismo acabo de terminar una clase de inglés. ¿Por qué? Pues estoy aprendiendo inglés, quiero poder dar mis clases prácticas de cocina online en inglés. ¿Por qué? Porque quiero llegar a muchísimo más público. Creo que es importante. El momento que pueda dar las clases prácticas de cocina en inglés, pues lanzaré los cursos en inglés, al igual que los tengo en castellano, y el abanico de clientes se abrirá muchísimo, ¿vale? Primero eso. Segundo, puedes darlas desde cualquier parte del mundo. Ya lo hemos hablado en los anteriores directos, pero me lo repito y no me canso de repetirlo. O sea, primera ventaja, puedes llegar a cualquier parte del mundo. Segunda ventaja, puedes dar la clase desde cualquier parte del mundo en la que haya conexión. En el directo en el que hablamos de lo que necesitas para dar una clase online, ya os comentamos conexiones, etc, etc. Si miráis en mi perfil hacia abajo lo tenéis, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Puedes llegar a cualquier parte del mundo, puedes darla desde cualquier parte del mundo, simplemente con que tengas una conexión wifi, con que tengas internet. Tercera cosa, no necesitas nada. Nada. No es real del todo. La puedes dar con el móvil, como estoy haciendo yo ahora este directo. Yo te recomiendo que lo hagas con un ordenador o con una tablet. Es mucho más sencillo, sobre todo para poder ver a los alumnos. Y desde ahí puedes crecer hasta donde quieras. Entonces, ¿qué necesitas para dar una clase práctica de cocina online? Poquito. Necesitas poquito. Lo que sí que necesitas es, bueno, tener las ganas, tener la actitud. Sobre todo, lo que necesitas para poder dar una clase práctica de cocina online es ir a mi perfil, pinchar el link que hay en ese perfil y inscribirte, por favor, en el webinar gratuito del día 30. Eso es lo primero que necesitas hacer. Y lo segundo es simplemente, bueno, pues seguir todos estos consejos que te estamos dando, que te estoy dando todos los días de la semana, desde el día 14 y hasta el día 30. Hoy quiero compartir contigo, estoy hablando de cómo conectar, cómo transmitir los conocimientos, cómo transmitir esos conocimientos al alumno. Y lo más importante a la hora de transmitir los conocimientos al alumno, lo comentaba ayer, primero, olvidarte de ti. Tú no eres importante, el profesor no es importante, importante es el alumno. Segundo, tienes que estructurar tus conocimientos para poder transmitirlos. Tienes que estudiar, o sea, tienes que saber y preparar lo que vas a contar en esa clase. Y lo segundo, lo tienes que armar, le tienes que dar forma como lo hago yo. Yo te hablo en todos estos directos y todo lo que te voy a contar el día 30 y todo lo que hay en el programa de formación en el curso para dar una clase de online práctica de cocina. Todo está basado en mi experiencia. Todo está basado en lo que yo he vivido. ¿Cómo la preparo? Me pregunta Jorge, ¿cómo preparo una clase de cocina online? Muy bien, muy interesante. ¿Cómo preparo la clase? Mira, lo primero, eres cocinero y las clases están, ¿vale?, dirigidas a personas que quieren aprender a cocinar, con lo cual tú eres cocinero y tienes unos conocimientos, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es estructurar esos conocimientos. Una vez que lo tengas estructurado, ¿vale? ¿Cómo estructuro los conocimientos? Empezamos por el principio. ¿De qué va a ser la clase? ¿Cómo hacer arroces? ¿Vale? Para que veamos, mira, voy a contaros, a ver, que lo tengo por aquí, a ver si lo tengo, muy bien, aquí lo tengo. ¿Cómo estructuro los conocimientos? Pues mira, aquí tenéis cómo estructuro yo los conocimientos. Esto es cómo tengo yo estructurada una clase para enseñar a cualquier tipo de persona a hacer arroces en olla express. ¿Qué hago? Me estructuro mis conocimientos, me los escribo, lo que quiero contar, cómo lo quiero contar, qué quiero transmitir en cada momento de la clase. Entonces, esa parte es importantísima, tenerlo estructurado. Si no lo tenéis estructurado, ¿vale?, no vais a ser capaces de poder transmitir, porque se os van a quedar cosas por el camino. Y luego lo que vayáis contando no va a tener un hilo conductor. ¿Por qué es importante esta estructuración? Por lo que os comentaba, Jorge. Porque al final tienes que tener una introducción,
tienes que tener un desarrollo y tienes que tener un desenlace. Y si tú tienes esas tres cosas, tus clases funcionan. ¿Cómo lo sé? Porque a mí me funcionan. Y me funcionan siempre. O sea, te puedo decir que no ha habido una clase que haya dado. Bueno, sí, ha habido alguna. ¿Para qué nos vamos a mentir? Hay veces que las cosas no salen todo lo bien que uno quería, pero no, el porcentaje es muy pequeño. No ha habido una clase en la que diga, ¡buah, qué desastre de clase! No, ¿por qué? Porque al final te preparas y te estructuras. La preparas, primero, ¿qué vas a contar? ¿Cómo hacer arroces? Vale, ¿qué quiero contar del arroz? Y empiezas a poner lo que quieres contar del arroz. Perfecto. Luego, la parte práctica. ¿Qué quiero que haga el alumno para hacer el arroz? Pues, estructuras qué quieres que haga el alumno para hacer el arroz. El desenlace. ¿Cómo quiero que quede el plato final? Cuando tú tienes eso, te garantizo que tu clase práctica de cocina online es un éxito, Jorge. Eso es una realidad. Entonces, así se prepara una clase. Lo primero para preparar una clase es saber lo que quieres contar, estructurarlo y enlazarlo en forma de historia. Y esta es la mejor forma de conseguir que la gente, los alumnos, alcancen un grado de satisfacción alto. O sea, al final cuando tenemos alumnos nos tenemos que olvidar que nuestros alumnos que han comprado una clase, que han comprado nuestro tiempo, que han comprado un espacio y nuestros conocimientos son clientes. Por mucho que yo sepa, por mucho que tú sepas como cocinero, si al acabar la clase el alumno no ha sabido hacer la elaboración que le estabas enseñando, no ha tenido el resultado que esperaba, no ha quedado como tenía que haber quedado, el resultado no ha sido óptimo, ese alumno es un cliente descontento. Por eso es tan importante seguir los pasos. Por eso es tan importante, os lo he dicho antes, esto no es magia, es un proceso. Un proceso en el cual llevo trabajando desde marzo para las clases prácticas de cocina online. Desde el 2014 para aprender a dar formación. Y este proceso lo que he hecho es estructurarlo, auditarlo, empaquetarlo en un producto que ahora mismo comparto con todos vosotros. Como os he dicho, el día 30, al acabar el webinar gratuito, ese webinar en el que te contaré las 5 claves para perder el miedo a la cámara y generar hasta 600 euros extra dando clases prácticas de cocina online, al final de ese webinar se abrirán las inscripciones para el programa de formación para enseñaros todo lo que sé, todo lo que he aprendido para poder dar una clase práctica de cocina online que maraville, entusiasme y enamore a tus alumnos. Ese programa, os he dicho antes, tiene un coste, 397 euros, lo puedes pagar en plazos y la intención es que tú, antes incluso de haber pagado el programa, hayas generado los ingresos suficientes para cubrir el coste. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que todos los compañeros cocineros, todos los amigos cocineros, toda la gente que ahora mismo dentro del sector gastronómico no lo está pasando bien del todo, sean capaces de generar ingresos con sus conocimientos. Lo hemos hablado en anteriores directos. A día de hoy, ¿cómo puedo generar ingresos? Al final genero ingresos con mi conocimiento, yendo al restaurante a trabajar o dando clases, dando cursos, dando masterclass presenciales. Bien, limitado geográficamente, porque si tienes que ir a dar una clase online a 500 kilómetros, pues tienes que perder un día de desplazamiento entre ida y vuelta. Si tienes que dar una clase online donde sea, tienes que perder tiempo desplazándote. Y el área geográfica te limita mucho porque la gente va a venir más o menos gente según, pues la distancia. Esto, las clases prácticas de cocina online rompen las barreras de la distancia. Puedes darle clase a cualquier persona del mundo. De hecho, yo en las clases de grupo he estado dando clase a gente, he tenido 6, 8, 10, 12, 15, hasta 15 alumnos. Y uno estaba en Madrid,
otro estaba en Cáceres, otro estaba en San Sebastián, otro estaba en Vizcaya, otro en Barcelona, otro en Tarragona, otro en Valencia, otro en Alicante, otro en Murcia. Y estaban todos dentro de una clase. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta todo lo que te aporta y todas las ventajas que te da el dar clases prácticas de cocina online. ¿Qué tienes que tener? Una estructura. Desde el día 14 estoy compartiendo directos con vosotros. Si os vais viendo directo tras directo, os vais viendo todo lo que estoy compartiendo desde el día 14 hasta el día 30, vais a tener todas las claves, todo ese contenido de valor que os estoy dando para poder empezar a dar clases prácticas de cocina online. ¿Que queréis saber un poquito más? ¿Que queréis aprender más? Inscribiros, por favor, en el webinar. El link está en mi perfil del día 30. El día 30 a las 7 de la tarde tendremos un webinar en directo en el que os contaré las 5 claves para perder el miedo a la cámara en 20 días y generar mínimo 600 euros extra al mes, dando clases prácticas de cocina online. Entonces, independientemente de todo, ir al webinar, porque en el webinar vais a tener muchísima información. Veros los vídeos, veros los directos, que tenéis muchísima información. Con eso ya podéis comenzar a dar clases prácticas de cocina online. Pero ostras, lo que estamos hablando hoy, ¿cómo estructuro una clase? ¿Cómo se estructura una clase? ¿Cómo puedo estructurar la clase? Bueno, pues lo que te estaba comentando, los conocimientos ya los tienes, eres cocinero, ya estás cocinando, ya conoces las recetas, conoces las técnicas, conoces cómo cocinar esto, o sea, ya lo conoces. Muy bien, perfecto. Lo que tienes que hacer es estructurarlo. Te he enseñado hace un momentito, ¿vale? Mi estructura de una clase. Esta es la estructura de una clase, cómo me preparo yo, una clase, ¿vale? ¿Cómo me preparo yo para dar una clase de cocina práctica online? En este caso, para enseñar a hacer arroces en olla express. Tienes tu estructura. Esa estructura luego tiene que ser como un libro. Tiene que tener una introducción, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener una conclusión. ¿Por qué? Porque es la forma en la que los conocimientos se transmiten y se asimilan mejor, contando historias, conectando con el alumno, olvidándonos de nosotros como profesores. Mis formaciones han alcanzado un nivel increíble en el momento que me di cuenta de que yo soy simplemente un mero transmisor de conocimiento. Y lo único importante es el mensaje. Que ese conocimiento llegue al alumno y el alumno lo asimile. En ese momento, mis formaciones, mis clases, tanto presenciales como online, dieron un salto exponencial, dieron un salto brutal. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando realmente te centras en lo importante. ¿Qué es? Lo importante es que el alumno aprenda. El único fin de la formación es que el alumno aprenda. Muy bien, Jorge. ¿Cómo estructuro el desarrollo y conclusión de la clase? Muy bien. Tenemos la introducción hecha en la que ya vemos a la hora de desarrollar cómo estructuro el desarrollo. El desarrollo tiene que tener, porque son clases prácticas en este caso de cocina online, tiene que tener esa parte práctica unida, ¿vale? A una historia. Yo todas mis clases, la parte práctica siempre va unida a una historia. Y todo se va entrelazando, todo se va uniendo, todo se va enlazando. ¿Por qué? Porque si no es... Voy a poner un ejemplo. Echa la cebolla. Tuesta la cebolla. ¿Está tostada? ¿No? Esperamos un poco. ¿Está tostada ya? ¿No? Esperamos otro poco. A ver, ¿se ha tostado? Sí, bien. Echa el aceite. Perfecto, mueve. Esto no es una clase, esto no entusiasma. ¿Te ha entusiasmado, Jorge? No, ¿verdad? Pero si te voy diciendo, vamos a tostar.
¿Por qué? Porque tostando la cebolla lo que vamos a hacer es generar color. Generamos color y sabor. Entonces vamos a tostar, fuego medio, ponemos la cebolla. Encima, como vamos a hacer un caldo, la vamos a poner con piel. ¿Sabes por qué la ponemos con piel? Porque ya los judíos sefardíes usaban para hacer la adafina, que es un tipo, el precursor de los pucheros, de los guisos, ¿vale? De los cocidos españoles, usaban la piel de la cebolla para darle color. Entonces, tenemos la cebolla, la vamos tostando. ¿Cómo va la cebolla? ¿Se va tostando? Bien, pues venga, vamos a ir tostándola despacio. Necesitamos que nos coja un color dorado. Tú te has fijado en una tostada, ¿no? Pues una tostada cuando está de color marroncito, de color dorado, está riquísima, pero cuando se pone de color oscuro negro, pues empieza a amargar. Con la cebolla nos pasa lo mismo. Lo que tenemos que hacer es tostarla, y tostarla bien tostadita, que nos vaya generando todo ese color. Cuando la tengamos bien tostada, le vamos a poner la sal. ¿Por qué? Porque la sal, por osmosis, lo que va a generar es que la cebolla pierda agua. Y con ese agua que pierde la cebolla, vamos a desglasar el fondo y vamos a coger todo ese color y todo ese sabor para nuestro caldo. ¿Qué te ha parecido? ¿A que no es lo mismo que antes? Perfecto, a eso me refiero como estructura un desarrollo. Entonces, el desarrollo se estructura contando una historia. Y esa historia enlazándola con la parte práctica. Y todo eso es lo que te vamos a enseñar en el curso. ¿Cómo se hace eso? Para eso está el curso. Pero antes del curso, tienes que venir al webinar. Día 30, 7 de la tarde. La conclusión de la clase es el momento mágico. Si la clase es práctica, ¿cuánto tiempo es lo máximo que debe durar una clase online? Bueno, el tiempo máximo que debe durar una clase online, para mí, está entre las 2 y las 3 horas. Puede durar lo que te dé la gana. Pero va a depender mucho de, como has visto antes, del desarrollo. Va a depender mucho del desarrollo. Porque yo me puedo tirar 3 horas hablándote, igual que te he hablado cuando te estaba contando cómo hacer un caldo, cómo tostar la cebolla. Y puedo estar 2 horas y media o 3 horas hablándote en ese tono, con esa entonación y contándote historias y anécdotas sobre todo lo que vamos a hacer. Si no tienes esa habilidad porque no te has apuntado al webinar y después no te has inscrito en nuestro curso, tus clases prácticas online probablemente tengan que durar menos. Tengan que durar menos porque si no se hacen pesadas y se hacen largas. ¿Vale? Entonces, si eres capaz de estructurar una historia y encajarla con la parte práctica, tus clases online entre 2 horas y media, 3 horas, hasta 3 horas y media. Yo llego a dar clases de hasta 3 horas y media largas, hasta casi 4 horas. Y la gente entusiasmada y sin ganas de que se acabe. Pero bueno, es algo que se adquiere, bueno, esos conocimientos se adquieren apuntándote al curso. Es que es lo que es, ¿vale? De todas maneras, yo te lo estoy contando y te acabo de explicar cómo podrías, ¿vale? Porque al final todos estos directos son para aportar contenido de valor. Entonces yo te acabo de explicar, te acabo de contar cómo tostar una cebolla y que tú estés disfrutando, escuchando cómo tostar una cebolla, algo tan simple y tan sencillo. ¿Vale? Entonces es súper importante que contemos una historia. Nuestro conocimiento tiene que ir unido a la parte práctica, pero tiene que transmitirse contando una historia. Y todo eso al final es un círculo infinito, o un símbolo de infinito que va dando vueltas y retroalimentándose. La conclusión de la clase, que me preguntaba Jorge, la conclusión de la clase es el momento mágico. Porque es el momento en el que cuando tú has conseguido conectar con el alumno y le has transmitido todos los conocimientos, él ha seguido el paso a paso mientras tú le estás contando una historia, esa conclusión es el momento de probar el plato, de comerse las elaboraciones. ¿Qué es lo que te asusta? Lo que te asusta es que no estás cocinando tú. ¿Por qué te asusta que no estás cocinando tú? Porque no tienes el control. Pero tener el control no es importante. Esa es uno de los hacks definitivos. O sea, tener el control en una clase no es importante. Lo único importante es ser capaz de transmitir los conocimientos y que el alumno los asimile. Porque si el alumno los asimila, da igual quién cocine. Esta es una cosa que el 90% de los formadores no entiende. Tener el control no
es importante. Y cuando te das cuenta de eso, tu mundo, tu vida, todo cambia. Dicho esto, como siempre, un placer haber estado con vosotros. Por favor, no perdáis la oportunidad de registraros en el webinar del día 30. Ir al link de mi bio, de mi perfil, suscribiros, porque el día 30 vais a conocer esas 5 claves para perder el miedo a la cámara, para poder generar mínimo 600 euros de ingresos extra al mes dando clases prácticas de cocina online. Por favor, os invito. Mañana seguiremos, mañana tenemos, cómo generar mucha más conexión con el alumno. Mañana hablaremos de cuándo fallamos en clase. ¿Qué pasa cuando fallamos? Yo fallo mucho, pero es una de mis estrategias. Así que mañana os espero a todos, 7 de la tarde, aquí en directo, en Instagram, para hablaros de cómo gestionar el fallo del profesor, del maestro, del formador en una clase. Nos vemos mañana y acordaros, contar historias.